¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Este es el resumen. Durante una hora y media vamos a estar informando sobre toda la actividad legislativa que hay en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional en general. Hay mucha actividad sottovoce. En realidad, en estas semanas, es lo que sucede en el Parlamento en las semanas más cortas. Obviamente, esta y la que viene tienen feriados extra large. Así que en esas circunstancias, bueno, lo que suele suceder es que bueno, la actividad se ralentiza, pero hay mucha información de todas maneras porque están todas las negociaciones que se están desarrollando durante todos estos días. Ayer hubo reuniones con en el gobierno también, hubo reuniones con ministros. La Libertad Avanza, por ejemplo, tuvo una reunión con los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, con quienes habló sobre las leyes que van a enviar. Ya fueron anunciadas leyes de seguridad, modificaciones en las normas. Bueno, de eso hablaron 15 legisladores que estuvieron en el Ministerio de Seguridad, reunidos con Bullrich y Petri, y paralelamente también esos dos ministros recibieron también a representantes del PRO. Y esos representantes del PRO previamente se habían reunido también con Guillermo Francos y el jefe de gabinete también para hablar sobre el tema que domina la escena parlamentaria durante estos días y que va a seguir dominándola durante las próximas semanas, que es el tema de la ley de bases. Y bueno, de todos estos temas vamos a hablar a lo largo de este programa y ya arrancamos con Fabián Waldman. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Como vos bien decís, en el gobierno tienen centradas esperanzas de que se apruebe en esta oportunidad la ley de bases. Consideran que el camino que ha recorrido a lo largo desde la presentación de aquella reunión con los gobernadores ha sido satisfactoria. En estos momentos se está llevando adelante la reunión de gobernadores del Norte Grande, 10 mandatarios provinciales junto a Guillermo Francos. Allí los pedidos de los dirigentes territoriales referidos a la vuelta de algunas cuestiones que consideran importantes, como es el FONID, como es la transferencia de algunos recursos. Guillermo Francos le contestó que nada, no aseguró nada. Desde el gobierno sostienen que el pacto fiscal es suficiente como intercambio, como muestra de buena voluntad, y están confiados en que en esta oportunidad la ley de base, luego de haber atravesado la charla con los gobernadores, la charla con los distintos grupos de diputados dialoguistas, vos hablabas recién de Ritondo. Bueno, el PRO estuvo en la Casa Rosada, le llevó las modificaciones a la ley de mínimo no imponible de ganancias. Allí plantean que debería haber excepciones como policías, enfermeros y médicos. Inclusive hablan de un comienzo con una escala que partirá del 5% en cuanto a lo que significa lo que va a entregar al Estado cada trabajador, y se avecinan nuevas reuniones el próximo 4 de abril con los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, y todavía queda dando vueltas, por supuesto, el sector de los gobernadores patagónicos en particular, que tienen pendiente una reunión similar a la que se están estableciendo en estas horas en la capital salteña, pero en conjunto, o sea, 15 gobernadores de dos bloques del país que tienen visiones diferentes, necesidades distintas y una posición que no está del todo definida, aunque desde el gobierno piensan que será de apoyo a la ley de bases. Muy bien, Fabi, ese es el panorama que hay en cuanto a la cantidad de reuniones que se están desarrollando por estos días. Son días a pura negociación y bueno, damos la bienvenida también a Lourdes López. ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Cómo estamos, José? ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? Muy bien. Disfrutamos un montón, comimos rico, estuvimos con la familia, con los amigos. La familia no, capaz no tanto, más a distancia. Pero se portaron muy bien con los regalos, así que la familia de San Luis acortó las distancias de alguna manera. Pero bueno, pensando netamente en lo parlamentario, sabemos que es una semana, ya lo habíamos adelantado en el día de ayer, es una semana que es más breve, pero sí que va a haber, como decía también mi querido compañero Fabián, bueno, hay más actividad intrabloque, ¿no? Y pensando también en lo que va a ser la semana que viene, pero la pregunta y sobre muchos proyectos
En realidad no muchos, pero sí quedó la gran pregunta de qué es lo que iba a pasar con los sueldos, ¿no? Con los haberes de los legisladores y si se tenían que, porque hace poco también salió que se iba a sortear, que Martín Menem, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, iba a sortear su dieta o su sueldo, y así también lo hizo en su momento Javier Milei cuando era diputado, que ahora es presidente de la Nación. Bueno, y está como muy en auge esto, ¿no? De qué pasa con los sueldos de los legisladores, si se tiene que aumentar, si no se tiene que hacer. Bueno, en el día de ayer se presentó un proyecto muy interesante también por parte del diputado de Libertad Avanza, Carlos González de Alessandro, que, bueno, plantea esto, ¿no? Que el aumento de los haberes, en este caso de los legisladores, va a ir atado a cómo esté la situación previsional. Esto también es un tema que bueno, por supuesto, trajo y va a traer muchas más opiniones al respecto. Así que, entre otras de las tantísimas actividades que vamos a tener esta semana, por más que ya mañana miércoles van a ir volviendo cada uno a sus territorios y a sus lugares de trabajo, bueno, en la próxima semana seguramente estaremos con más actividad de comisiones, ¿no? Y pensando quizás en, ¿por qué no?, una nueva sesión. Sí, justamente, bueno, había trascendido, habían echado a rodar la posibilidad de una sesión inmediatamente en la semana siguiente de la pasada Semana Santa. Claro. Francamente, me parece que en realidad al principio se iba a dar para tratar el tema previsional. Ahora con el DNU no, con el sí, el decreto de con el decreto, el 274 ya... Eso ya quedó postergado. Me parece que en realidad la posibilidad de hacer una sesión, en todo caso, habrá que primero empezar a poner a trabajar a las comisiones justamente para que emitan los dictámenes correspondientes. Han venido medias sanciones de la Cámara Alta que tienen que ver con acuerdos, ese tipo de cuestiones. No hay tantas cosas que hayan quedado de aquella única sesión que hubo hasta ahora, única sesión ordinaria que se dio en la Cámara de Senadores. Pero bueno, justamente esos son temas que serán abordados aquí en la Cámara de Diputados en los próximos días, pero me parece que la obsesión por estos días es avanzar con el trabajo en comisión sobre la ley que tiene un tiempo perentorio. Tiene que llegar antes del 25 de mayo. Sí, claro, es una de las condiciones sine qua non que fija el gobierno para avanzar en la posibilidad de acordar. Y tomemos también otro punto que tiene que ver con la famosa actualización de los jubilados. Ese DNU que salió y se conoció ayer por la mañana, que fue a las pocas horas aclarado por el gobierno, porque según el vocero presidencial ningún periodista lo había podido comprender. Yo me incluyo. Te incluimos también. Sí, bueno, sí, totalmente. Y a la espera de uno que rectifique y modifique lo que en principio había llegado al boletín oficial, que es lo que aseguraban ayer desde el Ministerio de Economía. Recordemos que el paso de este DNU tiene que ser 10 días hábiles hasta que llegue al Congreso, claro. Otros 10 días hábiles más para que lo trate la Comisión de Seguimiento y luego pasar a cada una de las cámaras que puede tratarlo por separado. No tiene que haber una seguidilla que pase primero en la Cámara Alta y luego en la Cámara Baja, porque una vez que pasó por la Comisión de Seguimiento, lo tratan en forma diferente. Habrá que esperar entonces en las próximas horas a que se emita esta corrección y luego que pase el periodo. Mientras tanto, las discusiones acerca de lo que efectivamente están perdiendo los jubilados a lo largo de este año ha atravesado distintos encontronazos entre opositores y oficialistas, aunque desde los sectores más amigables lo ven con mejores ojos lo que efectivamente está terminando de acercarse, que desde la oposición llegaría a influir en casi un 35% menos que perderían. Y dentro de todo este panorama, lo que está aconteciendo hoy en muchas instituciones del Estado, con muchos conocimientos de despidos y trabajadores que están quedando, por distintas circunstancias, por no estar en plata permanente, después de trabajar muchos años, todo en un contexto en el cual hoy también Manuel Adorni además anunció el cambio de nombre, que todavía no está claro para el Centro Cultural Kirchner, y allí definió que de alguna manera el gobierno
se mantiene en sus 13 y va a seguir avanzando con lo que considera que es la política que necesita, a pesar de las observaciones del Fondo Monetario Internacional y del Papa con respecto a la atención, por un lado, del narcotráfico y por otro lado, de los sectores más vulnerables. Claro, justamente hoy, como decía Fabián, hoy se anunció la decisión de quitarle el nombre Centro Cultural Néstor Kirchner a ese centro, justo al CCK. Sí, es un centro cultural, ¿no? Que también es foco de actividades, de encuentros internacionales, de, todo lo que son congresos y de diferentes ámbitos, ¿no? En lo político, en lo cultural, de arte, de música, es muy importante. Y ha sido, bueno, un poco, yo siempre digo, me parece que es un poco las referencias que tiene de lo que fue la gestión de Mauricio Macri, un poco la comparación que siempre hacen. Nosotros acá siempre solemos hacer las comparaciones a nivel legislativo, los ejemplos que tiene que adoptar este gobierno, porque es un gobierno también en minoría, pero en un gobierno en extrema minoría en este caso, y cuestiones que ha dejado, bueno, la experiencia de esa administración. En el caso del Centro Cultural Kirchner, en realidad durante la gestión de Macri no se había hablado de cambiarle el nombre, aunque muchos especularon con que se llevara adelante. Porque eso, recorriendo hoy alguna gente que sabe, debe hacerse por ley. Es por ley, por eso le dejaron. Durante el gobierno de Mauricio Macri, lo llamaban CCK y no lo llamaban Centro Cultural Kirchner. Ahora, lo que vos decís, por ejemplo, el anuncio de Adorni que dijo que se le iba a cambiar. Que se le va a cambiar, no dijo cuál es el nombre nuevo. Dijo que se le va a dejar de llamar por ahora, así veremos cuál es en definitiva la denominación. Están soltando una suerte de encuesta en las redes, en las cuales se sugieren algunos nombres. Mismo en la Casa Rosada hablaron de Jorge Luis Borges. Recordémoslo a la audiencia de Diputados TV, que hay aquí en las Galerías Pacífico ya un centro cultural Jorge Luis Borges, con lo cual, bueno, no sería la primera vez que un nombre está repetido sí. Pero está claro que hay algo que efectivamente lleva la misma denominación. Así que habrá que esperar el proceso legislativo para la nueva denominación. Así es, y bueno, un poco, entonces, teniendo en cuenta esa experiencia que fue la de Cambiemos, justamente se entendería que este gobierno, bueno, quiere avanzar sobre cuestiones que el gobierno anterior, el gobierno no peronista anterior, no pudo avanzar en su momento, y son decisiones más que nada efectistas. Vos lo dijiste, es efectista, ¿no? Porque por ahí en qué cambia, ¿no? Digo, vamos a estar pendientes de un nombre o de otro, o si se llama Salón de las Mujeres, o si es el Salón de los Próceres, o si es CCK. Es como, me parece que el fin es más que nada esto, ¿no? Dar una... Que contribuye un poco al relato que está generando al relato y a la discursividad esa que se planteó el año pasado cuando ganó las elecciones. Y además agregaría, José, que hay que ver si continúa lo que se está haciendo o lo que se hacía en el Centro Cultural Kirchner, que en definitiva creo que es la esencia del lugar, ¿no? La actividad cultural, los recitales. Recordemos que han pasado artistas de renombre mundial a lo largo de estos años allí por la Ballena Azul, que es realmente un lugar hermosísimo para apreciar con artistas consagrados, la Sala Argentina. Son lugares realmente muy importantes. Sí, seguro. Y aparte del hecho de que, bueno, la administración de Mauricio Macri en su momento le había dado bastante valor en cuanto al hecho de, por ejemplo, hacía sus reuniones de gabinete ampliado, las hacía ahí. Sí. Justamente, o sea que, bueno, nunca no le modificaron el nombre, pero bueno. Esto tiene que ver un poco, evidentemente, con una cuestión del relato nuevo que se va construyendo, y es un ejemplo que me parece que toma de algo que en su momento de esa gestión de Cambiemos no hizo, y que muchos lo están lamentando no haber avanzado en algunos sentidos, y ahora este gobierno lo hace, y veremos. Pero por lo pronto nos vamos a la provincia de San Luis. Y estamos en comunicación con el diputado de La Libertad Avanza, Carlos D'Alessandro. José Di Mauro lo saluda. ¿Cómo le va, diputado? Hola, José. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Y bueno, justamente por ahí estabas escuchando, estábamos hablando del anuncio que hizo el vocero presidencial hoy respecto del cambio de nombre, de denominación del Centro Cultural,
Néstor Kirchner. Y bueno, justamente yo veía, me hago eco de un comentario que usted hizo cuando, por ejemplo, se cambió el nombre del Salón de la Mujer en la Casa de Gobierno. Justamente usted dijo en ese momento que le hubiera dejado el nombre que estaba. En este caso, usted, ¿cuál es su opinión respecto del cambio del CCK? No, creo que en este caso es totalmente distinto, porque cuando se cambió el nombre del Salón de la Mujer, que fue el día 8 de marzo, por el nombre del Salón de los Próceres, era un nombre sin un peso político específico. En cambio, acá entendemos que hay una temática que es que todo lo que se ha hecho el último cuarto de siglo prácticamente se le ha puesto a Néstor Kirchner, represa a Néstor Kirchner, Salón Néstor Kirchner, Avenida Néstor Kirchner. Entonces creo que eso sí lo tenemos que cambiar, que hay que ponerle un nombre que nos represente a todos los argentinos y no solamente a una minoría, y en eso tengo que darle la derecha al Ejecutivo y al que decidió cambiarle el nombre, porque creo que hay que ponerle un nombre que sea referente para toda la sociedad. Hoy en el programa al principio hacíamos referencia a una iniciativa que usted ha presentado respecto del desenganche salarial. Justamente la cuestión de los sueldos de los legisladores y los funcionarios fue uno de los temas centrales durante de la discusión política de los últimos tiempos, las últimas semanas por lo menos, y usted justamente tuvo una postura muy firme sobre el tema y al punto tal de haber presentado una iniciativa sobre la cuestión. Bueno, recordemos que esto empezó a principio de mes cuando recibimos el aumento de las dietas, aumento del cual yo no me opongo. Lo que yo me opongo es el momento en el que hemos recibido el aumento, un momento donde todavía tenemos muchas insatisfacciones en la sociedad, donde no habíamos ni hemos resuelto el tema de los jubilados y el haber de las jubilaciones mínimas, donde todavía hay muchas paritarias para armarse y donde recién empezábamos nuestros primeros 60 días de gobierno. Por lo cual lo que he propuesto ahora es un proyecto de ley, y esto sí se lo quiero explicar a todos los diputados y ofrezco y me apoyo en el canal Diputado TV, porque sé que es un canal muy visto por todos los diputados, por los 257 diputados, es en explicar por qué esto de las 20 jubilaciones mínimas y por qué la necesidad de estar atado a un grupo tan vulnerable como son las jubilaciones mínimas o los jubilados de nuestro país. Nosotros cuando arrancamos este año, el salario de un diputado promedio neto es de 1.700.000 pesos. Bruto llega a los 2.600.000 pesos. La jubilación mínima es de 130.000 pesos, por lo cual los salarios que hemos recibido en el último bimestre, no con el aumento, sin el aumento, han sido 20 jubilaciones mínimas, el salario bruto de un diputado. Lo cual yo estoy proponiendo es fijar el salario de los jubilados, de los senadores y los diputados a 20 jubilaciones mínimas. Que cuando nosotros tengamos la posibilidad de tener jubilados bien pagos, los diputados y los senadores también corramos con la misma suerte. A diferencia del proyecto que promueve el doctor Pichetto, donde dice y expresa esto no en jubilaciones mínimas, el fijar el salario de los diputados a las jubilaciones mínimas, sino al salario mínimo vital y móvil. Pero ¿qué sucede? En el salario mínimo vital y móvil entran tres actores a determinar. Entra los sindicatos o la CGT, entran las cámaras empresariales, las empresas, y entra el Poder Ejecutivo. Entonces, la discusión es otra ahí. En cambio, acá en las jubilaciones mínimas, la discusión se da en la legislatura, se da en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que somos los que tenemos que fijar esas fórmulas que después terminan a la larga perjudicando a los jubilados. Entonces ahora, si nosotros estamos atados a las jubilaciones mínimas, los diputados van a pensar muy bien las fórmulas antes de perjudicar a los jubilados, como sucede con la fórmula que estamos intentando derogar por medio de un DNU, que es una fórmula desastrosa que dejó el Kirchner. Entonces, la responsabilidad tiene que ser parte de nuestra tarea diaria. Estar del lado de los que menos tienen es lo que nos hizo llegar acá a La Libertad Avanza en una propuesta de cambio para toda la sociedad.
Lo llevo de nuevo a las leyes que vienen, y ayer justamente el bloque oficialista se reunió, una parte del bloque oficialista recibió un informe de parte de los ministros Bullrich y Petri sobre las leyes, las reformas de las leyes de seguridad. ¿Qué es lo que va a suceder con esas iniciativas? ¿Cuándo se calcula que las va a enviar el Poder Ejecutivo? Bueno, soy parte de la Comisión de Seguridad como vocal, seguramente es de Seguridad Interior. Seguramente vamos a tener pronto la propuesta de la ministra Patricia Bullrich. Entendemos que hace falta una modificación urgente a la Ley de Seguridad Interior y también tocar algunos temas que tienen que ver con la defensa nacional y sobre todo en materia de legislación penal. No hay que olvidarse que tenemos un código penal que tiene más de 100 años, está lleno de parches y que necesitamos verdaderamente modernizar ese código, entendiendo los nuevos delitos, entendiendo los nuevos flagelos que sufre nuestra sociedad. Y creo que estamos para esta discusión tan profunda que, al igual que la discusión que estamos dando en materia económica, es uno de los pilares de la libertad avanza. Muy bien. Y por último, diputado, le pregunto ya que usted menciona el tema del área de seguridad, justamente donde usted está trabajando, hay una comisión importante que es la bicameral, llevo a las bicamerales, y que dice que se va a conformar en los próximos días la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, en particular que, bueno, era presidida por Leopoldo Moró hasta el año pasado. Bueno, ahora la presidencia va a pasar al Senado, justamente, pero bueno, usted va a estar en esa comisión, se está hablando sobre ese tema, seguramente van a querer presidir la de la Libertad Avanza. Seguramente la bicameral de control de inteligencia, de organismo de control de inteligencia, va a ser presidida por un senador. Es una bicameral de 14 miembros, en la cuales 7 son diputados y 7 senadores. Nos corresponderían a nosotros, con la cantidad de diputados que tenemos, casi 2 miembros en esa comisión, 2 miembros a Unión por la Patria, un miembro al radicalismo, un miembro al PRO y un miembro a la fuerza que lidera y preside en el bloque el doctor Pichetto. Soy uno de los postulados para estar dentro de la comisión de bicameral de inteligencia, de control de inteligencia, y estamos trabajando ya hace algún tiempo, hace más de 60 días, en la temática. Así es. Bueno, diputado, lo saludamos, le agradecemos su participación aquí en el resumen y, bueno, lo vemos cuando esté por acá, por Buenos Aires. Un saludo, diputado. Buen fin de semana largo. Gracias. Felices Pascuas y buen fin de semana. Muchas gracias, diputado. Era el diputado Carlos D'Alessandro, bueno, hombre de la Libertad Avanza, hombre de San Luis, como vos, Lourdes, tu comprovinciano. Sí, comprovincianos y encima vecinos porque somos de la misma ciudad. Muy bien. Juana Coslay. Bien. Así que bueno, y dándonos bastante información sobre el tema de, bueno, la cuestión de la seguridad es un tema que le preocupa bastante. Sí, además tengamos en cuenta, bueno, todavía se están esperando los decretos, las normas nuevas que fueron anunciadas por arriba, digamos, sin definiciones pequeñas, la letra fina, por la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa. La de Defensa es la más importante, la posibilidad de la participación de las fuerzas de seguridad entre dos extremos. Por un lado, lo que propone la Ley de Seguridad Interior o la posibilidad de decretar el estado de sitio y la no intervención. Y por el otro lado, Patricia Bullrich con varias propuestas, entre ellas una que hay diputados que la están sosteniendo aquí en el Congreso también, como la ley de reiterancia, aquella posibilidad de dictar alguna medida de prisión para aquellos que sean capturados infragantis a pesar luego de haber sido estar procesados en otras causas. Ajá, sí. También la imposibilidad de querellar a los familiares de personas que sufran o que hayan tenido, digamos, consecuencias por haber participado en alguna cuestión dolosa. Sí. Es otra de las cuestiones. Así que la espera está en ese sentido. Creo que hay sectores del oficialismo, digamos, aliados que acompañan estas medidas y la posibilidad de avanzar. Y en este combo
habrá que ver si consiguen la mayoría para dictaminar y pasar al recinto. Así es, bueno, esas son las perspectivas que tienen estas iniciativas, que bueno, van a dar mucho que hablar, pero como decíamos, la prioridad la tiene la ley de bases y eso va a ser. Sí, y hay que tener en cuenta que, como le decía también el presidente Javier Milei, en este caso el vocero, bueno, tener que ir uno de la mano de la otra. Si no se trata ley bases, tampoco puede avanzarse mucho con lo que es el DNU o al revés. Y, por supuesto, el pacto del 25 de mayo, por más reuniones y encuentros que se pueden hacer de manera previa para que se dé el encuentro en la ciudad de Córdoba, todavía queda mucho por caminar, ¿no? Respecto de todo esto vamos a hablar inmediatamente después de un breve corte. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con el resumen y antes de la tanda, Fabián hacía referencia a las iniciativas que anunciaron los ministros de Seguridad y de Defensa para enviar al Parlamento, entre ellas la de aquel proyecto de reiterancia, citabas, y justamente en las últimas horas la diputada Carolina Píparo presentó una iniciativa en ese sentido, dijo, para terminar con la puerta giratoria y que la justicia contemple la reiterancia de quienes delinquen. Esa fue la manera como la diputada de Buenos Aires Libre, es su bancada, aliada de La Libertad Avanza, pero enemistada de alguna manera, no sé si de parte de ella, bueno, sí, ella también tiene su parte yo creo que de enojo, también es mutuo, seguramente, sí. Habrá que ver si termina siendo absuelta en cuanto del enojo presidencial a partir del hecho de que ella había votado un inciso en contra y eso le valió ser incluida en una lista negra. Ahora me voy a poner en abogado del diablo, porque todos hablan de la reiterancia, ¿no? Sí. Hay un tema que yo creo que es fundamental y de que el gobierno trata de no hablar mucho, que es del Poder Judicial en líneas generales y de cómo se comporta, ¿no? Porque el hecho de que exista la reiterancia, en definitiva, a lo que hace alusión, es una cuestión que tiene que ver con los tiempos en los cuales la justicia atiende cada uno de los casos. Ahora, supongamos un hecho en el cual una persona efectivamente está siendo juzgada y está en libertad por porque se encontró que no era culpable. Que uno sabe que esto sucede muy a menudo en la República Argentina. ¿Pero está siendo juzgada o ya fue juzgada? No, está siendo juzgada, está en libertad porque sigue el proceso. Claro. Y no está definido si efectivamente es culpable o no. Esta misma persona es encontrada, de nuevo, en otra cuestión que es un delito. Que la policía lo captura en un delito o que está siendo filmada. ¿Vale el hecho de sumar 1 más 1 para justificar una ley de estas características? Sí, entiendo el punto. Me parece que ahí hay una mora, obviamente. Más allá de esta ley o lo que sea, la verdad es que hay una mora de la justicia. La justicia es lo que anda mal, evidentemente, como para que
los enjuiciamientos sean eternos, los procesos sean eternos, que como vos decís, y compartiendo el sayo de abogado del diablo también, en ese caso sí. Bueno, si uno dice, bueno, si cometió un delito y después lo encontró, o supuestamente cometió un delito y después lo encuentran cometiendo otro delito, bueno, se hace el uno más uno, bueno, el otro es culpable también. Claro. Y evidentemente... Además, con los antecedentes que tenemos en la República Argentina, donde en los últimos tiempos, puedo darte 2 o 3 casos, que han ido a buscar personas para supuestamente resolver una situación complicada y esas personas no eran culpables. Y los tuvieron que efectivamente liberar rápidamente. O historias de las fuerzas de seguridad que han obligado a algunas personas que viven en barrios vulnerables a cometer delitos. Entonces, ¿entre quiénes se va a aplicar? Es muy relatos salvajes eso. No sé si no es relato. Luciano Arruga es el hecho evidente de que esto pasaba. Pero no sé si viste en la película que en este caso es muy interesante porque le hace echar la culpa del accidente y muerte de una mujer embarazada a quien en ese momento era el encargado de cuidar la casa, ¿no? El casero. Y resulta que el casero está durmiendo. Bueno, es un ejemplo como para explicar un poco la lógica. Yo creo que no se está atacando el problema por la cuestión más importante, que es justamente tener un sistema judicial, porque también en los últimos años, para ser franco, han dicho que gobiernos provinciales liberaban a presos. Bueno, en la pandemia dijeron que se habían liberado. Bueno, ¿quién se encarga de liberar a los presos? La justicia. La justicia. Sí. Yo creo que terminamos siempre en el mismo lugar, en la misma discusión. Sí, seguro. Se hizo eso, se le otorgó las posibilidades también a los presos de acceder al tema de teléfonos. Eso es absolutamente inaudito, me parece. Eso va por un carril paralelo. Sí, claro. Pero, digo, de todas maneras, es una alternativa. Me parece que admite el debate. Este tema, por lo menos el debate. No creo que sea una cuestión cerrada, eso es lo que yo estoy planteando. Seguro, sí, seguramente, porque uno se siente uno tentado de decir, mira, en general resulta que los casos de delito, la mayoría de los que cometen delitos ya tienen antecedentes. Esa es la realidad. Hay que ver qué tipo de antecedentes han tenido y hay que ver, en todo caso, cuando se haga esta ley, si en algún momento avanza. Me pregunto si avanzará en todo caso la de Carolina Píparo o más probablemente la que el Ejecutivo. Claro. Seguramente. O haya una fusión entre ambas. Seguramente, así debería ser, por lo menos, pero en última instancia uno dice, bueno, lo que vaya a avanzar, en definitiva, que contemple estas cuestiones, o sea, que la justicia, aquellos jueces que en definitiva, bueno, tienen tantos reparos de pagar ganancias, tantos beneficios amplios que tienen, en definitiva, pero que terminan siendo tan laxos, en definitiva, por el hecho de que los tiempos son eternos, la justicia... Sí, que hay mucha burocracia realmente. Hay mucha burocracia, claro, exactamente. Sí, yo ni siquiera diría que quizá hay mucha burocracia. Sí. Porque la justicia... Porque tampoco pasa por eso. No, claro, pasa por una cuestión de rapidez, de cantidad de dinero, de cantidad de dinero volcada en los juzgados para que tengan tiempo para hacerlo. Sí. O sea, es un combo de situaciones. Porque uno también se pone a ver las justicias que hay en otros lugares, no sé, como España, bueno, lugares en Europa, y dice, bueno, realmente... No, yo no digo comparativa. Bueno, ahora los tiempos... Así, bueno, ahora el Código Procesal Penal en Salta y en Jujuy avanza rapidísimo con la implementación, con la nueva implementación. La otra vez que se hizo este acto en el Salón de Pueblos Originarios en la Casa Rosada, con la presencia del ministro de Justicia Cunio Libarona, estuvo allí también el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosati, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, distintas personalidades de la justicia, entre ellos Gil Lavedra, de alguna manera pusieron en valor la rapidez en la que está actuando. El caso, sin ir más lejos, de los 4 futbolistas de Vélez sucedidos en Tucumán, y la rapidez tiene que ver justamente con el Código Procesal propio de la provincia y el tratamiento mucho más rápido también de la justicia.
Y uno se pregunta por qué, en definitiva, no se amplió a otros distritos, no digo a todo el país, pero sí a otros distritos, justamente porque todo el mundo habla maravillas de la implementación de esto. Y creo que es un puñado muy breve, muy chico, 5 provincias, 4. No, creo que 2 o 3, no más que eso. Salta sí. Bueno, Salta creo que Tucumán, vos mencionaste, sí. Entonces. Salta, Jujuy. Debe haber alguno más. No sé si Jujuy. No sé si Jujuy. Pero claro, bueno, ahí tenés todo el debate y toda la discusión alrededor de cuestiones de nombramiento de jueces, Consejo de la Magistratura. Bueno, la falta de las propuestas ahora recién del hijo y de Manuel García Mansilla. Manuel García Mansilla. Bueno, hoy preguntamos en Casa Rosada si el gobierno va a sostener la postulación de Ariel Lijo, que ha sido cuestionado por importantes sectores, no solamente de diputados y de distintos partidos políticos, sino de económicos, la Cámara Argentina Americana de Empresas, IDEA también. Por ahora dicen que lo sostienen, habrá que ver si llega efectivamente el decreto al Congreso, que José vigila todos los días la mesa de entrada, me parece que no ha entrado. No entró. Hay una... este gobierno corre el riesgo de pasarle como el gobierno anterior, justamente, que anunciaba cosas y que después tardaba muchísimo en mandarla. Cuando hablamos del gobierno anterior, tardaba un año en mandarla, en definitiva. Pero bueno, esperemos que esto no sea así. Veremos si la manda. Está bien, hay una serie de normas, la legislación establece que se anuncia, hay que mandarlo y a partir de ahí se pone el periodo de prueba, el periodo de denuncias, impugnaciones, todo ese tipo de cosas. Recordemos lo que fue una experiencia fallida, un gobierno, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, cuando mandó como Procurador General de la Nación el nombre de Reposo, no me acuerdo el nombre, Reposo era el apellido, que lo terminó retirando. Justamente el Reposo inclusive participó de la audiencia en la Comisión de Acuerdos. Después terminó retirando había muchísimas críticas respecto de su postulación y bueno, en definitiva el gobierno se hizo eco de esas críticas y lo retiró. El nombre finalmente después, algunos dirían, fue un mal mayor desde la oposición de entonces, decían, bueno, ¿por qué terminaron designando a Gil Carbó? Daniel Reposo, ahí está. Después terminaron nombrando a Gil Carbó, que era una persona que tuvo muchísimos menos reparos, en realidad no tuvo reparos, que fue aprobada por todos los sectores. En definitiva, después terminó generando rispidez de parte de lo que entonces era Cambiemos, y al punto tal que en 2017 ella presentó su renuncia al cargo de Procuradora General de la Nación. En la actualidad, desde entonces es que está pendiente, está libre ese cargo. Ayer circulaban nombres de jueces, los nombres que circulaban ayer me parecían como postulantes para la Procuraduría General de la Nación, me parecían bastante imposibles que el kirchnerismo vaya a aceptarlo. Estaba Máiquez, no lo veo para nada. Sí. ¿Juan Bautista o...? Sí, era el nombre de Máiquez. ¿Que en algún momento no vino acá a testificar, puede ser? Estuvo en la Claro, el hermano, no Juan Bautista, el hermano. El hermano en el juicio político. Y estaba también el nombre de Borinsky. Hoy no me acuerdo de ningún nombre. Miguel Borinsky. Tiro apellido. Estuvo en la presentación en Casa Rosada. Borinsky es una persona que en última instancia son todos muy reputados, pero muy resistidos, me parece que terminarían siendo. Y tuvieron participación en causas en las cuales el kirchnerismo los acusó prácticamente. Bueno, sobre Borinsky se conoce que estuvo reunido varias veces en la residencia de Olivos con el expresidente Macri. Entonces ese es el reparo principal que le hace. Borinsky estuvo a cargo de la comisión justamente que trabajó sobre la reforma del Código Penal. Así que ese es otro de los nombres. El otro nombre, no me lo acuerdo ni el nombre ni el apellido, pero es un juez de Chubut. Justamente que el que está a cargo por su cargo es alguien que está muy en relación con la Corte Suprema, por eso proponen ese nombre, que es el más de mayor perfil bajo. ¿No es el juez que tuvo que ver con lo de Nacho Torres? ¿Es ese? Me parece que es ese, ¿o no? ¿Cuál? El juez que tuvo que ver con lo de... Sí.
en el tema del gobernador de la provincia de Chubut. Claro, ese es el que tiene a cargo justamente que ese lo tengo tema en la punta de la lengua, pero no me sale el nombre. de Nacho Torres. Y a ver, lo vamos a pero el buscar. nombre del juez no me lo acuerdo. Él sí tuvo participación en el tema del caso Maldonado, pues justamente él dio curso a cuando se absolvieron los temas. Bueno, pero ahora veamos lo que decía en Primera Mañana justamente el diputado de La Libertad Avanza, Eduardo Falcone, hablando sobre la ley de bases. Hay cuestiones que son de coyuntura, como por ejemplo el tema impositivo, que es muy importante, sí, pero es algo de corto plazo, no hace falta, digamos, la ley bases para eso. Hay una ley particular y se va a debatir en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de la que soy parte. A mí particularmente, usted sabe que yo soy desarrollista, lo que más me importa de la ley bases es el capítulo del régimen de incentivo de grandes inversiones, que ha sido muy recortada la ley, pero permanece. Me parece que es muy importante para el mediano y para Hay otra cordobesa desarrollista, también una diputada. Bueno, somos tres. Tres son. Oscar Sago, está bien, es cierto. Cecilia Ibáñez, sí, de Córdoba, y yo de la provincia de Buenos Aires. Sí. En el caso que hubiera ese tipo de ofertas, obviamente no estaba en nosotros los diputados poder hacerle, evidentemente, claro, siempre hay cuestiones que se discuten a nivel del Poder Ejecutivo. Sí, las reuniones con los gobernadores, sí, por ejemplo, el tema que usted menciona de impuestos. Hay provincias que están a favor de volver para atrás con el tema de la reforma del impuesto a las ganancias. Otras no. Ahora, estaban todos de acuerdo cuando le bajaron los impuestos a toda la gente por la campaña electoral. Así que digamos que ahora hay una cuestión. Lo interesante de eso es que la verdad, el corte es un corte geográfico y no partidario. Bueno, porque me explica Di Natale, las del sur no quieren y las del norte quieren. Y vos tenés mezclado, radicales, peronistas. Bueno, es así. También podría haber alguna solución técnica, como siempre las hay, regional. O sea, esas cuestiones se tienen que discutir a nivel del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, de Finanzas. También hay una cuestión política, porque digamos, obviamente, digamos, cuando uno está en la oposición, como el peronismo, yo si fuera peronista también diría, no subamos los impuestos, porque ninguno de nosotros quiere subir impuestos. Ahora el Poder Ejecutivo y las provincias necesitan recursos o ajustar gastos, con lo cual en eso sí que puede haber una discusión, una negociación entre el Ejecutivo y las provincias para llegar al 25 de mayo con algo más asentado. Ahí lo escuchamos a Eduardo Falcone, justamente hablando del tema de la ley de bases. Falcone, hombre de Chivilcoy, y de La Libertad Avanza. Justamente ayer La Libertad Avanza hacíamos referencia a esa reunión que habían tenido los diputados, un puñado de diputados con los ministros Bullrich y Petri, ahí en la sede de Heliobes, que está el Ministerio de Seguridad de la Nación. Tuvieron 15 diputados. El que no estuvo, llamó la atención, no estuvo el presidente del bloque, Oscar Sago, y quien sí estuvo Marcela Pagano. O sea, parece que se sabe hay algún tipo de ruido interno hace rato. De hecho, Marcela Pagano ha aparecido poco en las redes como en reuniones. Inclusive estuvo en Casa Rosada en una reunión separada del resto del bloque de Guillermo Francos. O con el presidente Milei. Habrá que estar atento a lo que sucede ahí, porque hay algunas cuestiones internas de un sector de diputados de La Libertad Avanza que no están muy conformes cómo está llevando adelante las cuestiones del titular del bloque. Sí, así es. Y bueno, y otro de los bloques que estuvo, lo citábamos al principio, fue el bloque PRO, que está, además de reunirse con Bullrich y Petri, también para recibir información sobre esas leyes que no tienen fecha de cuándo los van a mandar, pero bueno, para saber qué es lo que incluyen. Una de las cosas que decía una diputada de La Libertad Avanza era el hecho de que, bueno, les quitaron toda cuestión de cuestionamientos que puede haber a nivel constitucional, esas normas, según decían los ministros, y que los cuestionamientos se los adjudicaban a temas ideológicos, los cuestionamientos que pudiera llegar a haber. Pero el bloque PRO, que estuvieron el diputado Cristian Ritondo, Silvana Giudice, Silvia Los Penato, no sé si estuvo algún diputado más, me parece que no, estuvieron reunidos en la Casa de Gobierno también entonces con
el jefe de gabinete, Nicolás Pose, el ministro Guillermo Franco, para hablar y avanzar sobre la cuestión de lo que va a ser la ley de bases, el debate de la ley de bases. Bueno, una obviedad, Ritondo después dijo, bueno, que van a votarlo a favor, cosa que ya hicieron en su momento. Entonces el PRO, que es un aliado, un fuerte aliado de la Libertad Avanza, estuvieron de acuerdo con avanzar con eso, y trascendió a partir de esa reunión que hubo la posibilidad de que avancen, que sea incluida el tema del capítulo de la reforma laboral dentro de lo que va a ser la nueva ley de bases. La cuestión que recordemos entonces como habíamos mencionado los otros días, el tema de la ley de bases, el tema de algunos temas que están en el decreto van a ser incluidos con la cuestión dentro de la futura ley de bases, probablemente, por ejemplo, el tema de la reforma laboral. Y hablando de la ley de bases, alguien que habló aquí con nosotros en segunda edición, en este caso el programa de Melina Schneiderman, fue el diputado neuquino Osvaldo Giancafilo. Hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Hay un proyecto que volvió a comisión hace unos meses y por otro lado hay un nuevo borrador de lo que podría llegar a ser una ley que es la que el gobierno viene requiriendo, ¿no? En ese esquema nosotros entendemos que hay capítulos que generaron controversia. No nos olvidemos que hubo un dictamen de mayoría con 58 firmas, de las cuales 35 fueron en disidencia. En esas disidencias que en muchos casos planteamos diputados y diputadas y también en algunos casos gobernadores de distintas provincias, vemos que este proyecto contempla aquellas disidencias. De hecho, se han retirado algunos capítulos que generaban controversia, con lo cual nosotros en particular, por ejemplo, desde la provincia de Neuquén, en lo que hace energía, cuando hablamos de ese capítulo de transición energética que fue retirado y por otro lado la modificación de la ley 17.319 que es de hidrocarburos, lo vemos positivo porque claramente desde la provincia de Neuquén, en la capital de Vaca Muerta, por decirlo de alguna manera, vemos con buenos ojos mejorar la renta petrolera a partir justamente de poder expandir no solamente lo que hace a extracción, sino también a lo que hace el transporte de tanto gas como petróleo. Ahí lo escuchábamos al diputado Osvaldo Giancafilo, que hablaba específicamente de lo que más le interesa de la ley de bases, que es la parte de hidrocarburos. Una cuestión que, a ver, te pregunto, Fabi, el tema mucho hablamos durante el año pasado con el tema del plan de GNL. Hicimos cantidad de programas. Hablamos un montón, porque la verdad que había bastantes coincidencias. El tema tuvo media sanción finalmente en la Cámara de Diputados, quedó en el Senado como tantas otras cosas que no se volvieron a reunir, entonces quedó pendiente. ¿La nueva ley de bases te parece que contempla cuestiones que figuraban en esa norma? Yo creo que aquella norma atendía a diversos... estoy tratando de hacer un poquito de memoria. Te tiré una cosa porque... Pero pensémoslo juntos, pero realmente atendía a varias cuestiones. Atendía, por un lado, a la posibilidad de todo lo que tenía que ver con el desarrollo hidrocarburífero y la posibilidad del puerto de Bahía Blanca, ¿no? Uh-huh. Sí. Atendía también a un proceso de inversión a largo plazo por parte, en ese caso, de un tratado con la compañía Petronas. Sí, Petronas, sí. Es la que de Malasia. Uh-huh. Trabajaba allí también sobre cuestiones relativas a la conservación del medio ambiente y cómo efectivamente eso podía influir en aquellas zonas. Uh-huh, sí. Hoy el gobierno está dejando de trabajar en 55 pozos petrolíferos de YPF uh-huh. en la zona de la Patagonia. Sí. Está, de alguna manera, generando un mercado mucho más grande para los privados y la única iniciativa y obra pública que se sostiene a nivel nacional es la que lleva adelante la empresa Tequín de Paolo Roca, del Reversal del Norte. ¿Okay? El gasoducto segundo. El primero, recordemos,
es el que se inauguró a fin del año pasado, noviembre, con la presencia de Cristina Fernández, el presidente Alberto Fernández y Sergio Massa. Y este es el segundo que también lleva adelante en tiempo, intentan que lo lleve adelante rápido la empresa multinacional. Hay que ver si efectivamente se realiza. Sí. Yo creo que hay, por supuesto, mucho interés de los gobernadores, como vos bien decís. Sí. Hay que ver el hilado fino, porque el gobierno había dicho que iba a tomar determinadas medidas que no podía implementar por la nueva Constitución Nacional, claro, que tenía que ver con definiciones sobre el suelo de cada una de las provincias, sí, que eso se lo impiden. Entonces ahí se produjo un enfrentamiento. Te reitero, hoy están pensando una ley de bases que contempla un diálogo y una ida y vuelta, así que está eso dando vuelta en el aire, me parece. Así es, bueno, veremos entonces qué es lo que sucede. Eso es lo que tiene que ver con la parte de hidrocarburos que figura en la nueva ley de bases. Bueno, ahora vamos a una breve pausa y después seguimos analizando el tema de la ley de bases. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Y seguimos con el resumen y bueno, hoy hablábamos bastante acerca de las propuestas de reforma de seguridad que impulsan los ministros Bullrich y Petri, de lo que hablaron con los diputados de La Libertad Avanza y con los diputados del PRO. Pero no son las únicas iniciativas en materia de seguridad. También citábamos una que presentó la diputada Carolina Píparo. Ahora vamos a hablar de una iniciativa en ese sentido que presentaron desde Unión por la Patria, y de eso nos va a hablar Fabián. Sí, José, porque la cuestión de seguridad está, como todos sabemos, centrada de la mirada en estos momentos en el país, en la ciudad de Rosario, más específicamente con el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Pero hay un límite muy estrecho entre lo que sucede en Santa Fe y lo que puede llegar a pasar en el resto del país, específicamente en la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido, el gobernador Axel Kicillof hace unos días envió una ayuda de logística a su par Maximiliano Puyaro, que consistió en 80 patrulleros para, de alguna manera, aportar a la lucha que viene llevando adelante con hechos que se suceden día tras día, amenazas que vamos conociendo. Ayer, bueno, la que tenía que ver con los familiares del jugador Di María, antes de ayer con una nueva amenaza contra el titular del Ejecutivo santafesino. Y ayer se produjo una foto interesante desde el punto de vista no solamente de la seguridad, sino desde el punto de vista político, de justamente los mandatarios bonaerenses y santafesinos reunidos allí y rodeados de sus respectivos ministros de seguridad, y también colado en la foto de alguna manera que tiene una función no específica en la seguridad, sí en lo que significa la cuestión más de educación del exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. ¿Por qué traigo a colación Sergio Berni? José, vos me dirás, porque justamente Agustina Propato es la compañera de Berni. Ella fue candidata a intendenta en la localidad de Zárate, finalmente ingresó como diputada nacional y trajo un proyecto, presentó este proyecto que es Cooperación Policial Interprovincial para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. La particularidad de este proyecto es que es presentado por Unión por la Patria, pero la acompañan, entre otras, Gisela Marciota, diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Tonioli,
también del Movimiento Evita de Unión por la Patria, de la provincia de Santa Fe, y un diputado más de la misma agrupación. Tomando en cuenta entonces esta situación del narcotráfico y basado en lo que está sucediendo día tras día, en general decimos que la justicia va atrás de los hechos que suceden. Hoy le pegamos a la justicia. Hoy le pegamos a la justicia, pero al Congreso también, de alguna forma, porque las innovaciones en materia judicial que tienen en su origen en leyes, tienen que ver fundamentalmente con cosas que suceden en el seno de la sociedad y de qué manera pueden ser solventadas, salvadas, restringidas, reparadas por el lugar donde se expresan los representantes del pueblo, que es en la Cámara de Diputados y de Senadores. Ahora bien, este proyecto a lo que habilita es la cooperación entre las policías de distintas provincias con la injerencia y la participación del Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero vayamos paso por paso, como diría Mostaza Merlo, y vamos a ver de cuáles son los pasos que plantea y las necesidades para que efectivamente se produzca esta cooperación la diputada Propato. Los gobernadores podrán solicitar la colaboración interprovincial policial ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Con cuáles precisiones? Cuando esté en peligro la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de su distrito. Es decir, cuando haya una razón de fuerza mayor que no pueda ser controlada por toda la estructura de seguridad propia de cada uno de estos territorios, y entienda entonces el mandatario de esta provincia que requiere la participación de más efectivos de policía de alguna territorio aledaño. Vamos a la próxima placa. También si peligran los derechos y garantías constitucionales, es decir, si el grado de intervención que puede tener este conflicto hace poner de alguna manera en riesgo, pone en peligro la vida cotidiana de los ciudadanos y puede atentar contra el común, normal desarrollo de la actividad que se lleva adelante en cada una de las ciudades o pueblos en donde efectivamente esto se está produciendo. Y en caso de desastre también es la colaboración entre cada uno. Podríamos hablar de incendios, podríamos hablar de inundaciones, podríamos hablar, supongamos como hubo hace unos años, estos grandes vientos en el sur que provocaron todo lo que tuvo que ver con la muerte de la sequedad del terreno, digamos, terremotos, todo lo que tiene que ver la posibilidad de una colaboración de lo más cercano que tiene una provincia, que es la provincia al lado, que puede tener una respuesta mucho más ágil y mucha más rápida que la del propio gobierno nacional. ¿Y eso no existe ya en la actualidad? O sea, o existe y no está arreglado. Yo no creo que exista, de hecho, una estructura como la que plantea Propato. Ahora, si un gobernador le dice, che, mandame porque necesito... Digo, es una decisión que toma directamente el gobernador de esa provincia, le dice al jefe de policía, resolveme esto, dale una mano, ayúdalo a controlar el paso. Creo que sí, que debe... No está oficializado como tal, porque acá lo que planteo, vamos a ver en las placas que siguen también, es la conformación de un comité de crisis para llevar adelante, y quién estaría a cargo de llevar adelante estas tareas. El Ministerio de Seguridad de la Nación será el encargado de la coordinación de las policías provinciales. O sea, no estaría bajo la órbita del gobernador de la provincia que lo requiere, sino que tendría una escala superior. Y participaría de lo que vamos a ver ahora en la próxima, en la próxima placa, el ministro de Seguridad de la otra provincia, digamos, ¿no? Este comité de crisis, el ministro de Seguridad de la provincia que brinde colaboración, que estaría conformado entonces por el gobernador local, el ministro de Seguridad de ese lugar, el ministro de Seguridad de la provincia que lo aporta la información y el ministro de Seguridad o la ministra de Seguridad de la Nación, quien es la que llevaría adelante la tarea y sería la encargada de la coordinación
de todas las fuerzas en el terreno. No sé si queda alguna placa más, es la última. Es una propuesta para analizar, está dentro de lo que es el menú actual de este compendio de distintas versiones para atacar este punto neurálgico que es la situación particular que vive la ciudad de Rosario. A mí hay una cuestión que siempre me resulta particularmente llamativa. En general, cuando se procede como por acción frente a una acción que viene de frente, digamos, a este choque, yo lo que entiendo es que muchas veces estas medidas están tomadas por la agenda cotidiana y efectivamente no terminan generando nuevas modificaciones o cambios estructurales que puedan atacar la raíz de fondo. Porque aquí hablamos de fundamentalmente cuestiones desde el punto de vista de seguridad. Pero no estás hablando ni de la integración de un ministro de Desarrollo social que permita ver cuáles son las condiciones en que viven los ciudadanos en ese distrito, si están efectivamente atendidas las necesidades básicas para que esos chicos o esa gente, en este caso, no se vuelque a una tarea que es mucho más redituable desde el punto de vista económico en el corto plazo, pero que les puede generar conflictos que van desde tener que ser encarcelados hasta la muerte. Ajá. Entonces, cuando se trata tan solitariamente un tema de carácter social, atacándolo desde el punto de vista de la seguridad solamente, mi opinión es que en general no se resuelve la situación. Así es, sí. Es una opinión que comparto, me parece, en ese sentido. Y bueno, vos citabas también, Fabián, ponías como ejemplo el caso del acuerdo, el convenio que suscribieron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el de Maximiliano Puyaro de Santa Fe. Y bueno, ese acuerdo que un poco uno hacía referencia al hecho de que, bueno, esos acuerdos que no están reglados y que es lo que busca hacer en este caso la diputada Propato, tal vez para evitar cosas que han sucedido, por ejemplo, como el hecho de que al principio de que arrancó esta situación en Santa Fe, con la presencia del gobernador Puyaro, y bueno, el gobernador Kicillof envió 80 patrulleros justamente, y este tema le mereció una acción judicial que impulsó la senadora provincial Florencia Arieto, sí. Por ejemplo, hace 2 semanas hizo una presentación judicial justamente porque con esa medida, dijo, había desprotegido a los bonaerenses justamente. Y bueno, entonces a lo mejor para cuidarse en salud, a lo mejor será el hecho de evitar que esto esté reglado para que después no te encuentres con sorpresa de esa Sí, igualmente yo creo que en ese sentido hay mucho verborragia política, ¿no? Creo que bajar los decibeles cuando se trata de temas de tanta seguridad, si estás aportando para que otra provincia resuelva su problema, que además sabés que la expansión de esa campo minado, de esa mecha, te puede tocar en cualquier momento. Claro. Entonces, creo que hay algunos temas en los cuales habría que bajar los decibeles para poder alcanzar buen puerto y tener buen resultado, porque estamos hablando de políticas a largo plazo y de no generar parches, que es una palabra que menciona, por ejemplo, muchísimo el gobierno en función, si querés, de la movilidad jubilatoria, pero que puede ser aplicado a cualquier sector de la Argentina: la educación, la salud, la seguridad, el hábitat, la vivienda. Colaborar, creo que en un tiempo limitado, poniéndole de alguna manera algunos horizontes claros, puede ayudar a la propia provincia de Buenos Aires, donde la senadora Arieto hace su
tarea cotidiana. Así es, y bueno, hablamos mucho de seguridad hoy y no hablamos tanto de un tema como es la cuestión de la movilidad jubilatoria que ha dominado la escena política durante los últimos tiempos. Bueno, veamos lo que decía el diputado Juan Manuel Pedrini en segunda edición. Se calcula que va a perder aproximadamente un 30% de lo que perderían los jubilados con la fórmula que está sentada en el DNU del presidente. Sí. ¿Y qué le parece que esta fórmula venga por decreto, que no se avance en esta discusión? No sé si esta discusión va a ver, medio como que le estoy preguntando para ver cómo se imagina que va a continuar todo esto. Si este tema va a ir al recinto, no va a ir al recinto, va a avanzar en la comisión. Bueno, tiene un discurso ambivalente el gobierno, el oficialismo en esta cuestión. Por ejemplo, dicen que lo hacen porque no hay acuerdos en la Cámara. Bueno, obstruyen permanentemente las sesiones. El oficialismo es el responsable de que estén constituidas todas las comisiones, no lo están. Y ahora, por ejemplo, en este caso concreto, se tendría que haber hecho un plenario, una reunión conjunta, por lo menos de la Comisión de Asuntos Previsionales, conjuntamente con Presupuesto y Hacienda para hacer. Bueno, Esper, el delegado del presidente en esta comisión, boicoteó toda posibilidad de reunión conjunta y de avanzar rápidamente en el tema. Sí. O sea, no creo que la estrategia es muy clara. Hacerle perder aproximadamente un 30% a los jubilados y en el terreno parlamentario poner palos en la rueda en forma sistemática, de modo que por el transcurso del tiempo siga esta fórmula lo más que se pueda. Corresponde a quienes decimos defender a los diputados tener una estrategia alternativa a la que insinúa el oficialismo. Y escuchábamos al diputado de la provincia del Chaco, Juan Manuel Pedrini, hablando del tema de la movilidad jubilatoria, bueno, la pérdida que han tenido los jubilados durante los últimos meses del 30% en función de la inflación. Y bueno, a propósito de lo que hacía, él aludía a la participación de la Comisión de Previsión que preside la diputada Gabriela Brouwer de Koning y que había quedado pendiente una reunión para pasadas las Semana Santa. El 4 de abril se había establecido un cronograma que, bueno, muchos se preguntaron si, bueno, este anuncio del decreto de necesidad de urgencia del Gobierno de la Nación que establece una movilidad jubilatoria por decreto, justamente, bueno, invalidaba la continuidad de esa comisión. En principio no será así. Todo indica que el 4 de abril va a haber una reunión nuevamente que será informativa, según lo que habían dicho. Veremos si son convocados funcionarios, que era un poco la idea de que concurrieran el titular del ANSES, probablemente. Veríamos a ver si empezar a debatir ese tema que por lo pronto de alguna manera ha sido subsanado, así entre comillas, a partir de el decreto que aceleró los tiempos, que si no, de otra manera, y tal cual habían dicho en la última reunión de la comisión, esto va a estar resuelto recién para el mes de junio o julio. Sí, la jugada estratégicamente fue buena, digámoslo, porque los diputados pensaban armar llamaron a la sesión, digamos, justamente para discutir este tema, y ante esta posibilidad se conformó la comisión con algunas irregularidades, algunas desprolijidades, pero finalmente, como vos decís, la diputada radical quedó al frente del conjunto de diputados que analizarán la movilidad jubilatoria. El DNU, como dijimos en la media hora anterior, todavía no está redactado formalmente. Se conocen los detalles que emitió ayer la oficina del presidente a través de unos cuadros, unas filminas, podríamos decir. ¿Cómo? Me acuerdo de otros tiempos.
Pero el que habían emitido el domingo a la noche, ese caducó. Entonces la necesidad está clara, que hay algunas discusiones, inclusive internas dentro de los liberales, en cuanto a cuánto significa esto efectivamente de aumento real para los jubilados y pensionados, y estará abierto de alguna manera al lápiz fino de lo que quiera mostrar el gobierno en la pluma del ministro de Economía Caputo, que brindó un reportaje el domingo a la noche, creo, si no me equivoco, en el cual decía que iban a aumentar un 62% las jubilaciones. Desde la oposición salieron a responderle que eso no era así, sino que se estaba licuando prácticamente y manteniendo el valor bajo de los saberes. A pesar de que, bueno, justamente a partir del mes de julio empezarán a cobrar con el IPC. Claro, claro. Y bueno, hablabas recién del decreto de necesidad de urgencia que todavía no se conoce y que va a regir el tema de la movilidad jubilatoria en los próximos meses. Pero hablando de decreto de necesidad de urgencia, veamos el tema de, aquel que fue el famoso decreto que fue rechazado en la Cámara de Senadores y que ahora está en la Cámara de Diputados. Bueno, la idea del oficialismo y de la oposición dialoguista es un poco independiente, más allá de resistir que llegue al recinto en las próximas semanas. El tema es, una de las maneras sería justamente habilitar el tratamiento en la comisión bicameral. Mucho hemos dicho, decíamos, no tiene sentido ya tratarlo en la bicameral cuando ya fue tratado en una cámara. En realidad, la ley que rige el tema de los DNU no dice nada sobre el tema. O sea, claro, y además tengamos en cuenta que ya le pasó el tiempo a la comisión bicameral legalmente. Claro. Con lo cual todo depende si consiguen los votos suficientes como para llamar a una sesión desde la oposición o del oficialismo para aprobarla o rechazarla. Pero vas a ver que se va a tratar, que va a volver, van a abrir el tratamiento en la comisión. No, está bien, digo, pero corren por paralelo. Claro, si la oposición decide, tenemos los 120... Venga para acá y vamos al frente y la abochamos. Y si el oficialismo hace lo propio, tiene los votos para aprobarla. Y como dijo Martín Menem en su momento, ninguno de los dos tiene. Sinceró que nadie tenía los votos para aprobarlo o para rechazarlo. En realidad hay una cantidad de... él había hablado originalmente de 133, 135 votos para aprobarlo. No estaban eso. Sí hay 133, 135 que alcanza para que no lo rechazarían. Entonces se especula eventualmente con eso de que de habilitar una sesión donde en definitiva eso habilitar una sesión tendría que correr por cuenta de aquellos de Unión por la Patria, la izquierda, que serían los más interesados en llevar el tema al recinto. Hay todo un sector que se opone, pero no tiene intención de arrastrar el tema hacia el recinto, hacia ese debate. Pero bueno, es una cuestión que viene a cuenta ahora, justo en el final del programa, porque no habíamos hablado de un tema que nos obsesiona desde todo el año, que es el tema del decreto. Sí, mientras siga corriendo, el gobierno está tranquilo y sigue manejando los tiempos, igual a la espera de lo que pueda acontecer con la Corte Suprema de Justicia, que es el otro intríngulis que todavía está pendiente de resolución. Así es, y bueno, veremos en todo caso, en definitiva, qué es lo que termina sucediendo con este debate que se tratará de llevar al recinto, pero como tal cual hemos anticipado, eso no sucederá por lo pronto en las próximas semanas. Y llegamos al final de esta edición. Fabián, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes, José. Bueno, Lourdes se ha tenido que retirar antes, bueno, le mandamos un saludo. Y a ustedes los volvemos a ver mañana a las 14:30 y ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición.